Hola, bienvenidos de nuevo todos ustedes a su canal Hammerheart, el baúl del metal. Emperor, el tema de hoy será una opinión antes de comenzar a hacer las reseñas de los 4 discos de Emperor. Es hacer una pequeña introducción, un video introductorio de lo que es Emperor. ¿Qué es lo que significa? ¿Realmente son tan importantes? ¿O es una banda sobreexplotada? ¿O es una banda del común? O vamos a ver por qué Emperor suscita todas estas ambigüedades. Así que quédense conmigo. Mi nombre es Miller Arias y esto es Hammerheart, el baúl del metal. A principios de este 2019, Emperor se anunció como cabeza de cartel para el festival en México, México Metal Fest 2019, y desde ahí pues se vino pues una gran cantidad de comentarios, de expectativa. Bueno, recordemos que Emperor no es la primera vez que visita a México, amigos. Si ustedes, como ustedes son de México, yo sé que algunos son de México, sabrán que Emperor también estuvo hace un par de años, hace más bien unos buenos años, al igual que Enslaved. En su primera etapa estuvieron tocando en México. Tal vez en su momento no era la banda tan reconocida como lo es actualmente, pero pues bueno. Después de anunciarse en el México Metal Fest, muchas otras personas comenzamos a preguntarnos, ¿será que hay posibilidades de que Emperor esté en otros países de Latinoamérica? Así fue como hace un par de semanas, tal vez hace un mes largo, también se anunció que Emperor estaría tocando ya para el 2020 en Chile y en Brasil. Y quedamos, ok, ¿será que solamente estará en Chile y en Brasil? Y hasta hace poco creíamos que eso era lo único que íbamos a tener por Sudamérica, fuera de México este año, claro está. Hace que un par de días esta semana se anunció ya que Emperor iba a estar también, o va a estar también acá en Colombia en el 2020. Entonces, pues también es una gran casualidad que se esté hablando en este momento de Emperor. Y muchas personas, si ustedes son fieles seguidores de este canal, sabrán que yo estoy en una tarea ardua de reseñar los discos de Ulver, los discos de Bathory, que es mi banda favorita, y los discos de Emperor. Hasta el momento llevo las reseñas de los 4 primeros discos de Bathory, el primer EP de Ulver, y ya iba a comenzar con estos 2 primeros lanzamientos de Emperor antes de llegar a su In the Night Side Eclipse. Dicho esto, pues sabrán también el furor de Emperor en este momento, pues sobre todo acá en Colombia, ya que próximamente, pasado mañana, comenzarán a venderse ya su boletería online. Así que pues decidí, antes de comenzar a hacer las reseñas de El Grad of the Tyrant, el Emperor, o bueno, ese split también que tuvo Emperor con Slave, y antes de comenzar con el In the Night Side Eclipse, que es su primer álbum del 94, que fue grabado en el 93, decidí hacer este video hablando de si realmente es importante Emperor, o si es una banda sobrevalorada, o que solamente últimamente se está hablando de ellos porque van a venir a Sudamérica. Para eso tenemos que remontarnos al año de 1991, el año en que se fundó Emperor por este dúo, que al igual que para mí como Ivar Bjornsson y Groot de Enslaved, que ese es el dúo magnífico de Enslaved, obviamente, lo que es Samot,
e Ihsahn forman uno de los mejores dúos por encima de muchos otros en cuanto a metal extremo, y en este caso al black metal, aunque pues obviamente ya sabrán ustedes, Emperor dejó de existir como banda por allá en el 2001, si mi memoria no me falla, que fue el año en que decidieron cesar todas sus actividades como banda. Entonces, volviendo a 1991, el año en que se funda Emperor, un año donde ya comenzaban a surgir esta segunda ola del black metal, donde bandas como Mayhem, donde bandas como Darkthrone, en Noruega se hicieron muy famosas, bandas también como Marduk en Suecia, seguían expandiendo esta segunda oleada del black metal, siendo los hijos de todo lo que se había hecho hasta ese momento, con bandas como Hellhammer, con bandas como Venom, con bandas como obviamente Bathory, pero comenzaron a añadir ciertos elementos que serían fundamentales para esta segunda oleada del black metal y para que el black metal tomara el auge o tomara la importancia o la exposición mediática que tuvo en los 90. Recordemos que finalizando los 80s, el género que mandaba a nivel del mundo, hablando de metal extremo, era el death metal. Muchas bandas comenzaron siendo death metal, como Darkthrone, su Soulside Journey, que es un grandioso disco, que me encanta ese puto disco. Es un death metal muy precario, pero es un death metal bien ejecutado, siendo su primera álbum. Caso también para Emperor, porque Ihsahn y Samot venían de tocar death metal en Thou Shalt Suffer, esta muy buena banda que se creó allá también, finalizando los 80, iniciando los 90 de death metal, pero que rápidamente estos dos amigos que se conocieron hace bastante tiempo decidieron expandir sus horizontes y dejar un lado el death metal y comenzar a involucrarse dentro del black, como muchas otras bandas lo comenzaron a hacer. Pero pues hay que añadir y hay que darle también importancia a un tercer miembro que en su momento se reclutó, que es el señor Mortis, de la banda pues que él después fundó su propia banda llamada Mortis, en donde pues hace una cantidad de exploración. A él, señor Mortis, le debemos dos temas que son fundamentales y que son clásicos de Emperor. Tal vez muchas personas lo obvien o si saben del tema, como que nunca se toca, pero Mortis tuvo un papel fundamental en este primer momento de Emperor, en la creación de Emperor, en su sonido y sobre todo en dos canciones clásicas que son Cosmic Key to My Creation and Times y lo que es I Am the Black Wizard. Estos dos temas, I Am the Black Wizard y Cosmic Key, son temas que no pueden faltar en un concierto de Emperor, que siempre van a estar en el top de las mejores canciones de Emperor, y fueron escritas, toda la lírica hace parte, o bueno, toda la lírica la creó el señor Mortis, a pesar de que pues sí, los que crearon la música en su momento pues fue Samot e Ihsahn, aunque pues sabemos que como toda banda se alimentan unos con otros, pero pues el señor Mortis fue fundamental en las líricas de I Am the Black Wizard, esta canción que es tal vez de las más icónicas junto a Himno a Satana, y Cosmic Keys no se queda atrás. Entonces ese valor fundamental en la primera etapa o en la etapa temprana de Emperor, que daría surgimiento a este subgénero o subgénero o como lo queramos llamar del Symphonic Black Metal. Hasta ese momento se conocía el Black Metal de la primera ola con ciertos elementos, con ciertas características que, como han podido ver ustedes, por lo menos desde el lado de Bathory, ha tenido un cambio y un proceso evolutivo que para mí es el más lógico musicalmente, pues para un músico como Quorthon y para una banda como Bathory, que tuvo el salto de del Bathory al The Return, al Under the Sign. En este momento hago un paréntesis, hubo alguien que me escribió, no se dice Under the Sign, que yo decía siempre sí, es Under the Sign of Black Mark. Entonces pues muchas gracias a la persona que me hizo esa corrección. Mi inglés no es el mejor del mundo, ya lo sabrán. Y obviamente ya después el paso a seguir, el paso evolutivo que tuvo Bathory con el Bloodfire Death, que personalmente creo que es de las grandes influencias junto a Merciful Fate para que el sonido de Emperor
sea el sonido de Emperor. No por nada hay en el primer álbum de Emperor, bueno, en la remasterización, dos covers, Gypsy de Merciful Fate y A Fine Die to Die de El Broadfire de Battle. Como les venía diciendo, entonces Emperor sí tuvo ese cambio de chip y no se metió en la ola del True Norwegian Black Metal como lo hizo Mayhem, como lo hizo Darkthrone, como lo hizo Burzum, y como muchas otras bandas siguieron, como tal vez de las más populares, que es Gorgoroth. Ellos incursionaron en el tema de los teclados y los volvieron tema fundamental. Si bien, creo yo, y es una opinión personal como este video, tuvieron una gran influencia de Bathory en los teclados, porque recordemos, ya Bathory introducía teclados. Sus primeros discos, sobre todo en el Broadfire Dead, fue cuando hubo una explotación mucho más grande del tema de los teclados. Fue Emperor gracias a tal vez a esa influencia que tuvo del sueco Quorthon, al involucrar y al comprometer otro instrumento, que en este caso son los teclados, y hacerlo aún más protagonista. No es que el metal haya inventado la rueda, no es que el symphonic black metal con el tema de los teclados haya innovado en la música mundial. Pues los teclados se utilizaban desde hace muchos años atrás, décadas atrás, inclusive música como el electro house o otros sonidos muy pop. El teclado era una pieza fundamental en su composición y en su estructura musical, sobre todo la mayoría de los teclados de las bandas de ya de los 70 o los 80. Y vayamos, no nos vayamos tan lejos, vámonos al pop, a lo que hacía The Jackson 5. Los teclados era una pieza fundamental en su música. Ahora, lo que hizo Emperor fue darle más protagonismo del que Quorthon en Bathory le daba, porque pues ya después del Broadfire Dead se creó el Hammerheart, que más adelante ya hablaré de su importancia, y su reseña estará en este canal. Pero lo que hizo Emperor, y bueno, no solamente Emperor, porque muchas otras bandas comenzaron a experimentar con estos otros sonidos. Digamos, Satyricon lo hizo de una forma muy buena por allá en el Dark Medieval Times y en el Shadow Throne, y obviamente en el Nemesis Divina, al igual Immortal. Pero fueron Emperor los que lo hicieron de una mejor, bueno, no puedo decir tal vez si mejor o no, pero de una forma que serviría para inspiración a otras bandas. Entonces vemos el tema de la inspiración, cómo Emperor se puede inspirar en unas bandas y a su vez ser fuente de inspiración para un nuevo subgénero, como pues en este caso el Symphonic Black Metal, que ya sería supremamente representativa en bandas que explotarían a la N1000 potencia y que de pronto saturarían el sonido del black metal de estos sonidos, como Dimmu Borgir o Cradle of Filth, que creo que son las bandas más conocidas en este caso. Pero hubo muchas otras bandas que se sintieron atrapados por este nuevo surgimiento del black metal con un nuevo enfoque mucho más melódico, mejor compuesto, con una musicalización y un cambio de ritmo mucho más complejos, con unas armonías mucho más claras, que se alejan un poco del clásico, pues en este caso del clásico blast beats en las baterías o las guitarras afiladas, sino que ya le imprimen un sonido mucho más armonioso, mucho más complejo, mucho más fantasioso, por así decirlo. Y para mí, la banda que mejor lo explotó ya después fue Limborich Art. Ellos llevaron no a la exposición mediática que lo hizo Dimmu y que lo hizo Cradle, sino una exposición muchísimo más musical, con una composición increíble. Pues no por nada Limborich fue siempre apoyado por Sammoth, el guitarrista, aunque fue el primer baterista de Emperor. Sammoth estuvo en las baterías iniciando Emperor. Pero entonces el valor de Emperor fue haberle dado ese nuevo valor, ese nuevo digámoslo, yo lo llamo como darle un poco más de clase al black metal. Si bien el black metal ya comenzaba a tener cierta parafernalia,
con todo lo que creó Mayhem, con su Paint Corp, con su puesta en escena, con su posición satanista musical de las cosas. Y si bien después Gorgoroth los llevó a un extremo mucho más crudo en presentaciones en vivo, lo que hizo Emperor, y es mi posición, es que le dotó al black metal de cierta elegancia, de cierta majestuosidad, de cierta clase, por así decirlo, de pronto de cierta, no sé, llamémoslo clase. Yo creo que lo que hizo fue ser elegante, hacer un black metal elegante y muy bien hecho. Si bien solamente Emperor tuvo en su corta vida musical 4 únicos discos o álbums completos, pues recordemos el del 94 que fue grabado en el 93, que es el clásico y el icónico In the Night's Eclipse, y después el Anthems to the Waking at Dusk, ya después el Nine Equilibrium, para finalizar con el Prometheus, que es el disco que cierra la corta trayectoria de Emperor, corta pero digamos que única, y que marcó muchas generaciones dentro del metal, no solamente dentro del black metal. Veríamos después en la incursión del mismo Samod en bandas como Cyclone. Bueno, Samod e Isan también estuvieron en Cyclone B, otra banda de black metal que no tiene nada que ver con Cyclone y con su postura, donde en el primer álbum de Cyclone también tuvo la presencia de Diamond, de Embodied Card, y luego ya Isan comenzó a experimentar con su esposa y sacó el proyecto llamado Peccatum. Luego ya comenzó a experimentar y conformar su propia agrupación de Isan como solista, donde ya explora mucho más el metal de una forma más extrema, pero ya alejada del black metal, a pesar de que tiene muchas influencias y una clara composición black metalera. No es black metal, pero Emperor tuvo una importancia suprelativa. Ahora, ustedes saben, las personas que siguen este canal desde hace tiempo, saben que mis 3 bandas fundamentales, sobre todas las cosas, son Queen, Pink Floyd, y en este caso del metal es Bathory. Pero quitando de la ecuación musical de estas 3 bandas, mis 3 bandas favoritas de black metal, obviamente alejándome de Bathory sin tomarla en cuenta, ya lo saben que son Enslaved. Ustedes se han dado cuenta que ya he hecho varias reseñas y tuve la posibilidad de hablar con Ivar Bjornsson de Enslaved. Ulver, que es una de mis bandas icónicas y que me enseñaron a apreciar otras musicalidades dentro del mismo metal y fuera del metal también. Y pues Emperor, que es no mi última ni mi primera, pero estas 3 están a la par. Y es raro decirlo porque Emperor solamente sacaron 4 discos y se acabó en el 2001. Enslaved sigue sacando música y sigue sacando muy buenos discos. Ulver obviamente también sigue sacando música, ya alejados de metal, a pesar de que el señor Garm hace un par de años participó con las Voces Limpias en en su momento, en la última realización de Borknagar, que se llamó The Winter Tries. Pese que ahorita ya salió el True North de Borknagar, que ya es diferente y más adelante hablaré de él. Pero digamos, Ulver y Enslaved siguen haciendo música. Emperor se quedaron con 4 discos y solamente con esos 4 discos le dan cátedra a bandas que pueden llevar mucho, bueno, tal vez la misma cantidad de años, pero con una discografía mucho más constante, con más cambios, con más evolución. Emperor se quedó hasta el Prometheus. De hecho, el Nine Equilibrium y el Prometheus son discos bastante criticados, estos 2 últimos. Por un lado, el Prometheus es criticado porque en su totalidad fue construido y fue creado y fue compuesto y fue todo por Isan. Ese es el disco de Isan, el Prometheus. Es netamente de él. En sus líricas, en su composición, todo. A pesar de que obviamente ahí estaba Trim Thorson en la batería y obviamente Samod en las segundas guitarras. Y el Nine Equilibrium también tuvo una crítica bastante fuerte, tal vez porque lo que fue el In the Night's Eclipse y Anthems llegan a ser discos icónicos que posiblemente estos 2 siempre se encuentren en un top 20, tal vez, de los mejores discos de black metal en la historia. Y estoy sin en este momento sacar un listado
Esos dos discos fácilmente estarían en un top 20 de los mejores discos de black metal. Y pues después llegar a salir con un disco como In Equilibrium, donde le apuestan a un sonido un poco cambiante, un poco diferente, disonante en lo que ellos venían haciendo, pues le hicieron una apuesta bastante grande y que a mí realmente me agrada. Para muchos el mejor disco de Emperor es el In the Nightside Eclipse. Para mí, yo no puedo decidirme. Ambos discos son increíbles, el In the Nightside Eclipse, perdón, y el Anthems to the Waking at Dusk. Bueno, es muy complicado decir cuál de los dos es mejor, porque los dos son producto de diferentes momentos en la realización de su música. Recordemos, el In the Nightside Eclipse fue grabado afortunadamente en julio del 93, y a los pocos meses es que meten a la cárcel a Samot por el asunto de la quema de iglesias con Vikernes, y meten a la cárcel también a Faust por haber asesinado al homosexual en el bosque. Y pues realmente Emperor hasta ahí pudo haberse quedado, pero afortunadamente, para bien del metal, para bien de la música extrema, y en este caso del black metal o del black metal sinfónico, y para bien de este servidor, años después, ya cuando Samot salió de la cárcel, Ihsahn ya tenía en mente un disco que fue el resultado que da como resultado el Anthem to the Waking at Dusk. Aquí voy a utilizar las palabras del mismo Ihsahn, que les voy a dejar el link en la descripción, de dos entrevistas que un buen conocido que también hace videos de reseñas de metal, pero en este caso es una persona de Finlandia, del canal Rauta, que es un canal finés. Él tuvo la posibilidad de entrevistar a Ihsahn, y pues abajo en la descripción voy a colocar las dos entrevistas, obviamente donde le preguntan, ok, ¿cuál te gusta más, el In the Nightside Eclipse o el Anthems? A lo que Ihsahn responde que el In the Nightside Eclipse es el disco icónico de Emperor, es el disco que más se ha vendido en la historia de Emperor, pues de 4 es el que más se ha vendido. Pero pues él dice que el In the Nightside Eclipse es el resultado de mucha experimentación, de los EPs anteriores, de lo que hicieron en el Graph of the Tyrant y en el Emperor, y da como resultado esta experimentación en su momento de estos EPs, da como resultado el In the Nightside Eclipse. El In the Nightside Eclipse no es un disco que se haya querido crear desde cero, es decir, no dijeron, bueno, vamos a crear un disco completo, sino es el resultado de canciones por separado que se habían venido grabando y que habían venido experimentando y de hecho jugando con algunas melodías de las mismas canciones, que ya dieron como resultado este In the Nightside Eclipse. Pero a gran diferencia del Anthems, el Anthems sí fue un disco que dijeron, ok, vamos a crear un álbum desde cero, donde no hay nada compuesto hasta antes de lo que lanzaron en el Reverence, que es el EP anterior a este disco. Y entonces ese es el valor de más que yo le doy, por ejemplo, al Anthems, siguiendo pues también con la misma filosofía, con el mismo pensamiento de Ihsahn, que el Anthems fue un disco que se creó desde cero, que se conceptualizó desde cero, en contraparte con el In the Nightside Eclipse, que fueron canciones separadas, que fueron mejorando una parte de aquí, que fueron cogiendo esta canción del EP del Graph of the Tyrant, que esta de El Emperor, que es el anterior EP del demo, que el Graph of the Tyrant no es un EP, es un demo, perdón. Ya lo que es el EP es el Emperor, y pues el split que dio como consecuencia el split de Emperor Aimslave, que paréntesis, gracias, voy a hacer un paréntesis acá, gracias a ese split entre Enslaved y Emperor, se hace un cambio fundamental y que para mí le añade más valor a la música de Emperor. Si bien Faust es el segundo baterista de Emperor, porque el primer baterista fue Samot, Faust fue la persona que grabó las baterías para In the Nightside Eclipse, donde hace un trabajo formidable, muy bueno. Pero pues al Faust ir a la cárcel, a la prisión,
se dio esa sinergia entre Enslaved y Emperor, donde Emperor absorbió el baterista en ese momento de Enslaved, que es el señor Trim. Trim es el primer baterista de Enslaved y que graba el Viking y Beldy, y graba el Frost, y después de este Frost se marcha para hacer parte de las hordas de Emperor y grabar lo que es el majestuoso Anthems Today Waking at Dusk, que no puedo decir que sea mi favorito, pero da las explicaciones de por qué son tan diferentes en In the Night Side Eclipse y en Anthems, porque a veces prefiero escuchar el Anthems y a veces prefiero escuchar el In the Night Side Eclipse. Pues en este primero aún conserva esa crudeza, a pesar de que obviamente los teclados son increíblemente fundamentales e importantes, pero el Anthems tiene esa belleza, es majestuoso en comparación con el In the Night Side Eclipse, que es mucho más feroz, mucho más primitivo, mucho más ligado a ese black metal que se estaba creando a principios de los 90. Afortunadamente, pues y ya cerré paréntesis, el tema del baterista de Enslaved, que es el señor Trim, que pasó a ser baterista de Enslaved. Y que se conforma a partir de ahí lo que es la trinidad, o sea, los tres integrantes principales y los tres integrantes que hacen que Emperor sea Emperor. Si bien Faust estuvo tocando el año pasado o el antepasado en el Wacken con Emperor, haciendo pues toda esta gira que hicieron ellos pues que estaba cumpliendo, que estaba de aniversario, el In the Night Side Eclipse, y pues Faust obviamente ya había salido de prisión y pues fue invitado a que tocara las baterías en esta gira que hizo Emperor, pues en su momento, pues para pues hacer ese homenaje a ese primer disco de Emperor. Pero para mí el mejor baterista que tiene o que ha tenido Emperor es el señor Trim Thorson. Hace un trabajo espectacular en el Anthems, en el Nine Equilibrium y en el Prometheus, y obviamente en sus presentaciones en vivo el señor es un señor baterista, tal vez a la par del señor Hellhammer. Bueno, aunque ellos tienen un punch diferente en las baterías, si yo tuviera que escoger un baterista de ellos dos, sería muy complicado, porque pues el señor Hellhammer ha tocado diferentes géneros y es un baterista completamente profesional, y el señor Trim toca desde death metal hasta black sinfónico en este caso, y ambos son unos bateristas increíbles. Entonces creo que esta conformación de esta formación, esto es lo que son Trim, Samod e Ihsahn, logran crear un Emperor bastante sólido, a pesar de que obviamente ellos se separaron en el 2001, después de que lanzaran este Prometheus, porque ya dijeron que no tenían como una inspiración para seguir con Emperor y comenzaron con sus proyectos en solitario, como lo dije, y muchos otros han servido como músicos de sesión, tanto en conciertos en vivo de algunas bandas, de algunos han participado en otros discos. Pero entonces, para responder la pregunta que me planteaba inicialmente, ¿realmente Emperor es importante para el metal o para la historia del black metal? Sí, y mil veces sí. No porque esté de moda en este momento, sino porque ha sido el forjador de este nuevo subgénero, si queremos llamar así al symphonic black metal. Sin Emperor, muchas otras bandas no que no hubiesen existido, hubiesen tardado más en llegar al sonido que lograron tener o acuñar. No es que, volviendo a Bathory, que más adelante lo hablaremos o lo hablaré de una forma más extensa en el video del Hammerheart, no es que sin Bathory o sin Quorthon el Viking Metal no hubiese existido jamás, no, pero se hubiera demorado un par de años o varios años en que hubiese tenido esa evolución, y de que de pronto algunas otras bandas hubiesen ido por ese camino. Así mismo pasa con Emperor. No es que sin Emperor no hubiese existido el Symphonic Black Metal, no, hubiese tardado más en que de pronto alguna otra banda hubiese querido experimentar o explorar
la presencia de los teclados y la presencia de más melodías y de una complejidad mayor en el momento de escribir tanto la música como las letras. Entonces sí, Emperor es fundamental, y es un caso atípico porque ninguna otra banda que solamente hubiese sacado 4 discos y que se hubiese acabado hace casi 20 años estuviese tan activa como lo hace en ese momento Emperor, y que llenara tanto como Emperor. Como les dije iniciando el video, mis 3 bandas favoritas del metal, haciendo un caso, bueno, aislando a lo que es Bathory, Pink Floyd y Queen, pero hablando ya de black metal como tal, son Emperor, Enslaved y Ulver. Y entonces para mí Emperor está a la par de Enslaved, o a las dos está. Enslaved y Emperor están al mismo nivel para mí. Y este año tocó Enslaved en Bogotá y llevó tal vez 300 personas. Emperor va a tocar el próximo año acá en Colombia y les aseguro que va a llevar a más de 5.000 personas. Entonces, y pues Enslaved ya tiene una trayectoria mucho más larga. Son músicos que han creado muchos más discos, que han cambiado, que han evolucionado, se han enmarcado y se han desenmarcado de diferentes conceptos musicales. Emperor solamente tiene 4 putos discos nomás y sigue siendo tan importante, inclusive aún más que lo que era cuando yo descubrí a Emperor por allá en el 96. Yo descubrí a Emperor cuando estaba en el colegio, que estaba cursando noveno grado, llegaba, no mentiras, en octavo, porque es que yo en el bachillerato fui bastante indisciplinado y cambié de colegio 3 veces. Antes de cambiar de colegio la última vez, estaba en octavo grado y conocí a Emperor con el split, con el split con Enslaved, y pues eso fue hace más de 20 años y sigue siendo Emperor en este momento tan activa o más activa que en la década de los 90, más importante que en su momento. Tal vez el paso del tiempo le ha hecho bien a Emperor y creo que tomaron la mejor decisión al haberse acabado en su momento, al haber dicho llegamos hasta acá, no tenemos cómo crear un nuevo disco de forma creativa, de una forma en que nos sintamos cómodos los 3, porque recordemos que el último disco solamente Trim, los 2 últimos discos solamente Trim, Samot e Isan, dijeron no hay más por donde explorar a Emperor, y así que se acaba. Para todos fue como un shock y un dolor, como por puta, se acabó Emperor, qué mierda. Dijimos ok, bueno, nos queda Cyclone por el lado del death metal, que también se acabó, desafortunadamente. Sacaron 4 muy buenos discos, maravillosos discos, que más adelante hablaré de Cyclone en este canal. También tuvimos pues a Pecadum por el lado de la exploración de Isan, donde estaba buscando sus referentes musicales, donde estaba buscando qué hacer o cómo definirse como músico. Pese a que recordemos que Isan junto a Satyr Borgraven, Isan estuvo como invitado en este proyecto llamado Borgraven, que hace parte de la trilogía que son Isengard, Storm y Borgraven. Estas 3 agrupaciones o proyectos, o lo que como queramos llamar a lo que hizo medio ambient, medio folk, medio black, donde está Storm por un lado, donde está Satyr y donde está Fenris. Fenris ya por aparte en su disco de Isengard, o bueno, ese Winter Skurk de Isengard, y después se me olvida en ese momento el Ostmark, que es el disco que ya salió después del Winter Skurk, y también lo vemos en su proyecto en Borgraven. Entonces desde ahí vemos como también la parte como instrumental o melódica, o digamos de los teclados, son importantes ya después para Emperor. Entonces, terminando y redondeando esta idea, y para no hacer este video más extenso, Emperor es importante, sí. Tal vez este concierto de Emperor en el 2020 vaya a ser tan importante como conciertos anteriores. En Colombia han habido varios conciertos que han sido o que han marcado mucha importancia a nivel de metal y a nivel de rock. Recordemos Guns N' Roses cuando se presentó,
en el 91-92, no recuerdo exactamente, en este momento creo que fue 92 o 91. Antes de ese concierto no se podía hablar de grandes conciertos de rock o de rock pesado en Colombia. Y obviamente finalizando los 90 comenzaron a venir bandas de metal extremo a Colombia. Y por allá en el 2003 o 2004 fue que se presentó en Colombia Mayhem junto a Sinister, concierto al cual asistimos un montón de personas, que fue grandioso. Pese a que ustedes ya saben mi opinión frente a Mayhem, pero venía y pues tocaba ir, era un acontecimiento. Asimismo pienso que la presencia de Emperor en Colombia también es un gran acontecimiento y marca también un antes y un después. Vamos a ver qué otras bandas, yo no creo que ya de este calibre, porque hablar del calibre de lo que significa musicalmente para el metal, y en este caso el black metal, una banda como Emperor, pocas, yo creo que es la única banda. Es que es asombroso como solamente con 4 discos, 2 bastante criticados, con una carrera tan corta, sigan marcando tendencia aún hoy en 2020. Pocas bandas de metal lo hacen y pocas bandas de black metal lo hacen. Es muy difícil diferenciar o saber diferenciarse una banda para ser protagonista o para tener un nivel tan importante como Emperor. Y hablando también de conciertos, el concierto que hubo de Motorhead acá en Colombia también fue un antes y después, al igual que la primera vez que vino Maiden a Colombia, la primera vez que vino Judas Priest a Colombia. A ese nivel estoy comparando el concierto de Emperor. Ahora, ya sabrán ustedes, siendo yo tan fan de Emperor, que yo espero ya pasado mañana estar ahí con el dedo en internet para poder adquirir la boleta de Emperor y estar en primera fila y cumplir uno de mis sueños, ya como asistente a conciertos y a recitales. Creo que ya después del concierto de Emperor ya no me quedarán grandes o una banda como tal para solamente ver. Ahora quedarán festivales por venir, porque pues ya desafortunadamente muchos músicos han muerto y vendrán y llegarán, y los que faltan por fallecer y por morir. Así que lo único que nos queda es disfrutar del metal que nos queda, y para las nuevas bandas construir un nuevo metal, descubrir nuevas tendencias, construir un nuevo apoyo, ya sea entre bandas locales y locales internacionales. Realmente a mí me tiene sin cuidado si son solamente nacionales, y siempre y cuando sean muy buenas, pues deben tener todo el apoyo posible. Y yo creo que hasta aquí llega este video, donde pues hablo un poco sobre lo que pienso de la importancia, si realmente es Emperor tan importante como se está manejando mediáticamente en estos últimos días, y cómo se manejará de aquí en adelante. Recuerden, ahora es que fue bastante curioso que se hablara de que Emperor va a venir a Colombia, porque yo ya tengo la reseña del In the Night Side Eclipse, ya está la reseña, o sea, es decir, ya hice el video, me falta es editarlo, que la edición es lo que a veces más me demoro. Y no quise subir ese video hoy, o bueno, se va a subir el próximo domingo, bueno, no sé cuándo es que se suba. No quise subir la reseña del In the Night Side Eclipse sin haber hecho esta primera, digamos, introducción de mis pensamientos sobre Emperor. Y pues obviamente las personas que me conocen desde hace 10, 5, 20 años sabrán el aprecio que le tengo a esta banda y el fanatismo que les tengo a esta banda, que es equiparable con el fanatismo que le tengo a Enslaved y el fanatismo que le tengo a Ulver. Entonces esto ha sido todo. Ahora sí, yo creo que pronto vendrán las reseñas del tal vez, bueno, ya está la reseña de In the Night Side Eclipse, vendrá de la del Anthems, al igual que la del Aniquilibrium y Prometheus. Pero vamos a ver si antes de estas voy a sacar un pequeño video cortico hablando específicamente de el demo Wrath of the Tyrant y el EP Emperor, con el split que tuvo con el Hordan's Land de Enslaved. Así que eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. Si les gustó estas palabras, esta carreta que vengo o que vine a decir a ustedes, denle un like.
Si les gusta, compártanlo. Si llegan hasta ahora a este canal, pues tal vez porque Emperor es tendencia y este video va a tener como nombre Emperor. Entonces llegan hasta ahora, por favor les recomiendo que vayan y visiten los demás videos donde hablo de black metal y death metal, sobre pues más black metal que death metal últimamente, y hago reseñas y hago videos, hago opiniones sobre lo que más me gusta en esta música extrema que es el black y el death, aunque vendrán cositas también de power, de heavy, tal vez de thrash y unas cositas también nacionales que son bastante interesantes para que ustedes conozcan o redescubran. Así que eso ha sido todo. Mi nombre es Miller Arias. Muchísimas gracias por su tiempo, por ver. Lo de siempre, compartan, sigan, suscríbanse. Pero antes de suscribirse, vean el contenido y ojalá les agrade. Mi nombre es Miller Arias, otra vez. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. Y esto es Hammerheart, el baúl del metal.